Muy buenos días. Comentaba yo hace un momento en la mesa que es un día lleno de emociones muy encontradas. Y pues el tener la conferencia magistral el día de hoy, pues me llena de responsabilidad. Sin embargo, espero no decepcionarlos, pero no les voy a hablar de la conferencia magistral completa. Oyendo al doctor Humberto López de lo que ocurría en 1997. Y el doctor Humberto López, recuerdo que alguien dijo en un examen de grado que lo malo de seguirte a ti es que ya dijiste casi todo. Es recordar también cómo estaba la salud en 1997. O sea, la salud pública de 1997 para este año, para esta época, ha cambiado radicalmente. Y por eso le puse así a la ponencia, en el marco de la transición. Porque estamos saliendo, entre comillas, saliendo, porque tenemos que ser muy conscientes de eso, de uno de los problemas de salud pública más fuertes que hemos enfrentado en la era moderna, que es la pandemia por COVID-19. Y eso ha transformado radicalmente la visión que debemos de tener sobre la salud pública. Eso ha venido a romper una serie de paradigmas que teníamos sobre la prestación de servicios de salud. Sin embargo, no es lo único que tenemos que enfrentar. Hay que estar muy conscientes de que el panorama en salud pública que tenemos en este momento es sumamente complejo. Hay toda una serie de cambios, de transiciones, que no solamente es la transición epidemiológica, como normalmente estamos acostumbrados a hablar. En 1997 ya se hablaba de la transición epidemiológica. Y ya se decía que en México estaba en un proceso de transición epidemiológica. 25 años después, seguimos hablando de la transición epidemiológica. Seguimos hablando de que ha disminuido la mortalidad por enfermedades infecciosas, excepto COVID, que ha aumentado la mortalidad por enfermedades crónicas y que todas las características de una transición epidemiológica. Pero, curiosamente, esa transición epidemiológica no ha terminado en México, sino que continúa y se ha polarizado y se ha prolongado. De tal manera que inclusive a nivel mundial se habla de que el fenómeno de México en términos de la transición epidemiológica es casi único, porque seguimos empantanados con un modelo polarizado y prolongado de transición epidemiológica. Por un lado, pero por otro lado tenemos que hablar de la transición demográfica. En 1997 la pirámide poblacional era muy diferente a la que tenemos actualmente. Actualmente tenemos una pirámide como se denomina en campana, tendiente a una pirámide de Burgo, ya de país desarrollado, con una media de edad de 26 años. En 1997 era mucho menor. Y los problemas de salud, por lo tanto, eran muy diferentes a los que estamos enfrentando actualmente. Tenemos una población joven, tenemos una población mayormente económicamente activa. Y demográficamente hablando, tenemos que hablar de dos fenómenos que caracterizan a la transición demográfica de nuestro país. El primero de ellos, un bono demográfico desperdiciado. Si analizamos el índice de dependencia económica, que es un indicador demográfico, pues nos encontramos en una situación ideal desde el punto de vista demográfico. La mayor parte de la población es económicamente activa. Pasamos de finales del siglo pasado, donde teníamos un índice de dependencia económica alto a expensas de población infantil y población joven, a un índice en este momento ideal en cuanto a que la proporción de personas que son económicamente activas es muy alta. Pero la transición demográfica no se detiene. Y entonces está el otro fenómeno, el envejecimiento poblacional. Entonces vamos a pasar de esa oportunidad de bono demográfico a una situación en la cual el índice de dependencia económica
va a ser alto nuevamente, pero ahora a expensas de adultos mayores. Porque son los dos extremos de la vida que se consideran no económicamente activos. Y lo peor es que estamos desperdiciando el momento porque se nos juntó con múltiples factores que marcan las condiciones de vida, que marcan los determinantes sociales, los estilos de vida que tenemos, y que no hay oportunidades para los jóvenes que actualmente están en edad productiva. Entonces este bono demográfico se nos está yendo entre las manos y no va a volver, porque la tendencia demográfica es fría y cruel. O sea, hacia allá vas y no hay para dónde echarte atrás, porque son las tendencias en el crecimiento poblacional y en el comportamiento de las pirámides poblacionales. Esto, obviamente, esta transición demográfica, siempre lo hemos reconocido, es uno de los principales factores que explica la transición epidemiológica. Uno de muchos factores. Pues sí, pero entonces quiere decir que los problemas de salud que se nos están presentando ya son característicos de una población envejecida. Entonces sí, tenemos una pandemia todavía, tenemos una serie de amenazas en términos del comportamiento del panorama epidemiológico, pero la realidad es que también tenemos las enfermedades crónico-degenerativas y el envejecimiento poblacional que pues inevitablemente está presente. Acentuado además por una serie de factores, que son los determinantes. Y de todos los determinantes sabemos perfectamente que tenemos ¿me siguen escuchando atrás? Tenemos las condiciones de vida, los riesgos ambientales y los estilos de vida. Además de otra transición que estamos viviendo y que ya mencionaba el doctor Humberto López. Hay que agregar ahora una transición en la prestación del servicio de salud, en el Sistema Nacional de Salud. Sistema Nacional de Salud, que recuerdo mucho a mi viejo amigo, que en paz descanse, el doctor Juan Manuel Calvo, que era uno de los principales críticos del Sistema Nacional de Salud. Con él platicábamos mucho precisamente sobre el hecho de que nuestro Sistema Nacional de Salud es uno de los más complejos del mundo, poco equitativo y fraccionado. Bueno, pues donde él esté está viendo y criticando seguramente al sistema, a los cambios que se están dando. Hay una transición, o sea, pasamos de un Sistema Nacional de Salud neoliberal, como ha sido calificado, a un Sistema Nacional de Salud pues del primer mundo, como también ha sido calificado. Sin embargo, no conozco bien las tripas del sistema porque no hay mucho publicado al respecto, pero yo me preguntaría, ¿cuál es la diferencia? Va a seguir habiendo un sistema de seguridad social para derechohabientes. Va a seguir habiendo un sistema de salud privado para aquellos que puedan acceder al mismo. Y la mayor parte de la población, que es la población que no tiene acceso a un sistema formal de salud, pues va a cambiar de servicios de salud a bienestar y no bienestar. Ese es el cambio que veo. ¿Es realmente una transición? ¿Responde realmente a las necesidades complejas de salud pública que debemos enfrentar? ¿Cuál es la siguiente, por favor? La siguiente, porque esa es la pregunta. ¿Responde realmente al hecho de que a pesar de que presumamos que la esperanza de vida se ha incrementado, porque sí se ha incrementado, sobre todo a partir de los años 40 del siglo pasado, donde teníamos una esperanza de vida de 47 años, pero que sin embargo poco se reconoce que en los últimos años ya ha disminuido 1 o 2 años, de acuerdo a publicaciones recientes. Esto quiere decir, y se le atribuye a la pandemia, pero no es únicamente a la pandemia, es a todas las condiciones que tenemos adversas para la salud. No podemos negar que la mortalidad general
es a expensas de edades avanzadas, como debe de ser. No podemos negar que la mortalidad infantil ha disminuido. Pero ¿qué ha pasado con la morbilidad? ¿Qué ha pasado con las enfermedades infecciosas en los niños? Ya no se están muriendo, sí, pero se siguen enfermando. Entonces, realmente es una transición. La siguiente, por favor. Y ante esto, este esquema, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen porque lo manejo mucho en mis clases. Pero es una realidad que nos muestra cuáles son los retos y desafíos de la salud pública. No en México, en el mundo. Pero que en México merecen una especial atención. Tenemos una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo digo epidemia con todas sus letras. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo hace muchos años dando una conferencia también de acá, y me acuerdo aquí a la vuelta en un auditorio de la unidad de psicología. Me acuerdo muy bien que dando una conferencia se me ocurrió decir que en México estábamos iniciando una epidemia de diabetes mellitus. Uy, hubo muchas reacciones. ¿Cómo era posible que hablara de epidemia de una enfermedad crónica no transmisible? Perdón, el concepto de epidemia es aquella situación en la cual el número de casos rebasa lo esperado. Y estamos con epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles porque están arriba de lo que esperábamos. Están arriba de lo que hubiéramos querido tener de acuerdo a los análisis de tendencias que se han venido haciendo. Y la prueba en México es el sobrepeso y la obesidad, que es uno de los grandes problemas de salud pública que enfrentamos. Está la diabetes, está la hipertensión y todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero hay que recordar que decíamos, es que las enfermedades infecciosas ya no son problema. Pues el COVID nos vino a decir, ¿qué crees? Sí somos problema. Y no solamente conforme con eso, ahí, fíjate, a nivel mundial, a nivel pandemia. Y empieza un poquito a verse diferente el panorama y aparece la viruela símica. Nunca pensé que íbamos a hablar otra vez de viruela, independientemente si es la humana o si es la símica, ante el hecho de que se consideraba completamente erradicada. Sin embargo, ahí está presente. Y no sabemos todavía a qué más nos enfrentamos. Las condiciones ambientales, el cambio climático, toda la contaminación y todos los daños al ambiente que hemos provocado, ha cambiado el medio. Y al cambiar el medio, está cambiando el comportamiento también de los microorganismos. Y un ejemplo claro, no es un microorganismo, pero es las enfermedades de familias por vector, que ya las tenemos en áreas donde normalmente no las teníamos por cambios en el clima, precisamente. Pero aparte tenemos otro aspecto, y aquí está Carlos, que se dedica a la farmacología, que estudió farmacología, el gran problema que significa la resistencia a los antibióticos y lo que se nos viene con esa resistencia a los antibióticos. Pueden resurgir problemas de salud pública relacionados con enfermedades bacterianas. Entonces, por eso está mencionado, y esto no me lo saqué de la manga, está tomado de una presentación de la doctora Cecilia Acuña de la Organización Panamericana de la Salud, donde precisamente habla de estos retos y desafíos de la salud pública. Tenemos obviamente el envejecimiento poblacional, pero con mala calidad de vida además. Y por otro lado, y lo comentaba con Ade al principio, ya ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda a nivel mundial, la salud mental, la cual ya era un problema, pero que vino a acentuarse ahora con la pandemia. Entonces fíjense cómo se está dando así como que los ingredientes perfectos para la tormenta perfecta. O sea, realmente el panorama no es muy halagüeño, es muy complejo. ¿Pero a qué voy? Se requieren recursos humanos capacitados, calificados, que sean capaces de entender la dinámica del proceso de salud de enfermedad a nivel poblacional, que sean capaces de generar o de entender la priorización para establecer cuáles son las prioridades y que sean capaces sobre todo de generar planes, proyectos y políticas en salud orientada a enfrentar este tipo de problemas.
que sean capaces de tener una visión mucho más integral, mucho más holística de lo que es la salud, saliendo del enfoque biologicista y entendiendo que la salud es más ambiental que biológica. Es más ambiental y más en términos de los determinantes, de la generación de investigación en salud. Pero generación por investigación diferente. La misma Organización Mundial de la Salud ya lo dijo. Ya no hagan de los estudios de prevalencia, ya eso ya lo sabemos, los factores de riesgo. Hay que evaluar lo que se ha hecho, evaluación de intervenciones. Y ayer comentaba con la doctora Ángeles, es muy cierto también. Ahora con la pandemia, pues hay que pensar en investigación clínica, hay que pensar en probar intervenciones, medir el efecto de intervenciones en salud. Ya no nos podemos quedar meramente con los estudios observacionales. Creo que esa agenda está agotada. La complejidad requiere de acciones, requiere de tomar decisiones. Y para eso necesitamos capital humano. ¿Qué quiero decirles? Hoy celebramos, el protagonista del día de hoy se llama ACAI para la formación y el desarrollo. Formamos a partir de la excelencia. Formamos capital humano orientado a solucionar los problemas de salud. Ha sido nuestra vocación, ha sido nuestra inclinación principal como institución. Hoy más que nunca se requiere de programas que formen a los futuros profesionales de la salud en el campo de la salud pública. Programas que realmente respondan a las necesidades actuales. Por lo tanto, hay que reformular las instituciones, hay que reorientarlas, hay que buscar nuevas modalidades educativas, hay que buscar nuevas estrategias para realmente lograr ese aprendizaje ante generaciones que aparte son diferentes a las nuestras. Esto es el reto que asume ACAI. Hace 25 años, el 11 de enero de 1997, nos constituimos ante notario público como una sociedad civil, orientada a brindar servicios de asesoría, capacitación e investigación. Nuestra vocación ha sido principalmente la enseñanza, la parte de formación de capital humano, pero tenemos toda la capacidad de brindar asesoría y de brindar investigación. Tenemos el capital humano necesario, la capacidad crítica y la capacidad para crecer en el campo de la salud pública y de llevar a cabo adelante la agenda tan compleja que significa la salud. Hace 25 años iniciamos esto. No somos los mismos. Hemos tenido muchas dificultades. Hemos perdido a dos de nuestros principales pilares. Hemos sido hasta traicionados, pero eso no nos ha derrotado. Quiero agradecerle aquí públicamente a la maestra Estela, que ha asumido ella la difícil labor de mantener a ACAI vivo, en momentos en los cuales algunos llegamos inclusive a dudar. Gracias, Estela. Y concluyo diciendo, ACAI cumple 25 años, ACAI asume nuevamente el reto, asume nuevamente el compromiso, y ACAI se va a renovar. ACAI va a avanzar en función de la agenda compleja que tenemos en salud pública. ACAI sigue adelante.